Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Que el Señor me los siga iluminando. Bueno, ¿cómo estás hoy, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ay, no, espectacularmente bien. Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar, dicen mis y preciosos jóvenes de nuestra comunidad. Bueno, muy bien, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. ¿Te parece, mi amor? Amén. Que este momento, pues el Señor nos ilumine, nos guíe con su presencia viva y que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón para que empiece a sacar tantas toxinas que tenemos en nuestro interior. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este día, esta oportunidad, Señor, que nos das de crecer en tu amor, de seguir aprendiendo de ti, de lo que tú dices, de lo que tú quieres que nosotros seamos transformados, Señor. Ser conscientes de nuestras fallas, de nuestros errores, Padre mío. Y no solamente eso, sino seguirnos motivando a seguir creciendo y ser personas diferentes, alejados de lo que el mundo, Señor, quiere hacer con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, nos perdones por tantas fallas. Nos perdones por no tenerte presente, Señor, en nuestra vida, porque disfrutamos más de las cosas del mundo y poco nos acordamos de ti, Señor, porque mientras estamos en un espacio de oración, aquí estamos contigo, pero cuando vamos al mundo, al trabajo, a las obligaciones de nuestro hogar, de nuestra familia, salir de viaje, etcétera, se nos olvida, Señor, tu presencia. Se nos olvida tenerte en nuestro pensamiento y agradecerte por tantas bendiciones. Se nos olvida aún por las situaciones difíciles que vivenciamos, Señor, que tú estás allí. Se nos olvida, Señor, decirte gracias por esas situaciones y no estarte culpando y señalando por las cosas que nos pasan, sin darnos cuenta, Señor misericordioso, que todo tiene una razón de ser para crecer en tu amor, en la fe, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor misericordioso, a que día a día nos sumerjamos en tu presencia. Permite, Padre Santo, que la sangre de Cristo Jesús nos redima, nos libere del control que el enemigo tiene en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro cuerpo completamente, Señor. De verdad que podamos ser libertados, Señor, de tantas ataduras, de tantas situaciones que nos tienen allí, solamente pensando en las cosas del mundo. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor misericordioso, para que la sangre de Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados, nos permita vivir en la luz, en la comunión contigo y con nuestros hermanos. Que tu sangre, amado Jesús, nos limpie continuamente, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti, justificados como si no hubiésemos pecado, Señor. Que de verdad aprendamos a valorarte, amado Jesús y Rey. Porque no te valoramos, tomamos tu sangre en un juego. Por todo lo estamos hablando, por todo lo estamos diciendo, Señor. Hemos tomado tu nombre en vano, Señor. Perdónanos también por ello, Señor, porque no respetamos, Señor, tu grandeza y tu poderío, Señor, y todo lo tomamos en cosas mínimas, Señor. Nos hemos vuelto unos inútiles para desarrollar nuestras capacidades, Dios Padre eterno. Las cosas que tú nos permitiste tener en nuestra vida, Señor, nuestras destrezas, habilidades, Señor, las hemos vuelto inútiles, las hemos mutado a veces, Señor, simplemente por estar dando gusto al mundo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos por desconocer nuestra verdadera identidad, Dios, y no trabajar para conquistar esa identidad, sino que cada día nos dejamos influenciar más por el mundo para hacer
una nada, porque el mundo nos quiere volver una nada, manipularnos, manejarnos, hacer de nosotros cosas sin valor, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por no valorar tu obra, Señor, la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor misericordioso, a estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a trabajar para limpiar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, Señor, aún nuestro cuerpo, para que seamos ese templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu de amor viva en nosotros y nos pueda guiar por el camino correcto que nos lleva hasta ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este momento, y te damos gracias, Señor misericordioso, por lo que tú nos vas a hablar, por lo que tú nos vas a enseñar. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, de verdad, lo pongamos por obra, Señor, que no solamente nos quedemos con, no, sí, que muy bonita palabra, pero no, Señor, que la guardemos, que sea un tesoro para nosotros y que la pongamos por obra, que de ella aprendamos, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que de verdad la aclaremos a otras personas, de verdad la enseñemos, la confesemos para que otros puedan aprender, Señor, también de tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo, este momento, Señor. Gracias te damos por nuestra familia, Señor. Te pedimos que pongas cerco de ángeles a nuestros alrededores, Señor, de toda nuestra familia, para que ellos también sean protegidos y ellos tengan la oportunidad de ser salvos. Porque creemos en tu palabra, Señor, que dice, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Y, Señor, te pedimos y reclamamos para que toda nuestra familia sea salva, para que se puedan arrepentir de sus pecados y para, Señor, que ellos puedan llegar a tu presencia. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 11, versículos 16 al 19. Dice Jesús: ¿a qué compararé la gente de ese tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente mala y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿tú qué crees, amor, de esa palabra? Siempre es interesante. Claro que sí, el Señor Jesucristo siempre nos va diciendo que Él es el que realmente demuestra las cosas con su comportamiento, con sus resultados, con la conversión de las personas, que Él siempre está presente allí y nos compara de pronto con esos niños necios, ¿sí? Que no queremos hacer caso y tal vez malcriados, ¿sí? Porque no queremos seguir atentos a las enseñanzas que Él nos da. El Señor Jesucristo es muy sabio en su forma de expresarse y nos está diciendo que por favor seamos otro tipo de niños, no estos niños glotones, comelones, estos niños inquietos, estos niños caprichosos, rebeldes. Uno a veces ve en los supermercados niños que lanzan el piso y empiezan a llorar y a llorar y a llorar, y los papás no saben ni qué hacer y se desesperan y lo que hacen es gritarlos porque no han sabido cómo educarlos. Y esos niños, por ejemplo, que hacen todo lo que ellos quieren, berrinchosos, y muy caprichosos, y lo único que hacen los papás es entregarles los celulares para tratar de tranquilizarlos, y no saben qué hacer con ellos, no saben, definitivamente, porque se les sale de las manos los niños. Y a veces uno va a una reunión y esos niños andando para arriba y para abajo y no tienen el control de ellos, porque ya los que mandan en la casa son los niños. De verdad, porque no saben qué hacerlos, o los maltratan fuerte, o por no corregirlos, simplemente los dejan hacer lo que quieren y siempre les dan todo lo que desean. Incluso hay una frase, un pensamiento que me llama mucho la atención: ¿quieres hacer de tu hijo un delincuente? Sencillo, dale todo lo que quiere, consiéntelo en todos sus caprichos, y esos serán 2 pasos importantes para llevarlos a ser
unos delincuentes, o tener una vida desafortunadamente caprichosa, una vida que no les va a ayudar a desenvolverse socialmente. Y así nos compara el Señor, que somos de esas, podemos llegar a ser así si no somos obedientes a sus palabras, como bien dijo nuestro Padre Dios. Vayan, escúchenlo, obedézcanlo, y como dijo nuestra Madre María, hagan todo lo que Él les dice. Entonces es bien interesante que nuestro Señor nos está diciendo, por favor, entremos en cordura, o sea, salgamos de ese mundo de rebeldía y entremos al camino de la prudencia, como está escrito en la palabra, porque así nos dice la palabra, hacer volver el corazón de los hijos. Bueno, también es nuestro lema, tomando la palabra viva en nuestra comunidad, hacer volver el corazón de los padres al de los hijos al de los padres, y a los necios, a los que están fuera del camino, volverlos a llegar al camino de la prudencia. Entonces el Señor me está diciendo, por favor, céntrate, porque ustedes están comportando como unos niños necios. Somos niños, nos sentimos súper adultos, nos sentimos que somos muy crecidos, que tenemos mucho conocimiento, nos sentimos que somos muy maduros, y realmente no lo somos, espiritualmente no lo somos. Pueden haber personas con mucho conocimiento, con mucha cosa, muy seguros de sí mismos, pero realmente perdidos y embolatados en el mundo. Entonces, Moni, pienso que el Señor nos está diciendo, sean realmente sabios, escúchenme y déjense guiar por mí, porque yo fui a salvarlos. Yo no los vine a condenar, este mundo los está condenando ustedes están perdiendo, y les estoy dando estas enseñanzas para que empiecen a cambiar su forma de vida y empiecen a tener esa seguridad en mí, porque el mundo siempre los va a maltratar, los va a rechazar, el mundo no los quiere a ustedes, y los que son del mundo los rechazan, los que son del mundo, o sea, los que no son de Dios. Entonces hay que ser realmente muy obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo, que aprendamos a ser como niños, pero niños decentes, niños juiciosos, niños ordenados, niños, o sea, uno ve familias que tienen unos hijos de verdad de una manera tan linda, tan decentes, como tan organizados, y me parece muy bonito cuando uno los conoce, ¿no es cierto, mi Moni? Así es, Rafa, y a mí me deja pensando precisamente cuando leía este pasaje, porque bueno, no sé, de pronto en nuestros pueblos es más posible ver esta situación, ¿no? No he visto plazas allí en países del norte, pero en nuestros pueblos hay, o sea, en nuestras ciudades generalmente hay una plaza donde van las familias y caminan y bueno, y se consiguen alimentos allí en la calle. Por eso digo que es en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, no sé si de pronto tú recuerdas, de pronto eres demasiado joven para recordar esas cosas. Y entonces resulta que salía uno a la plaza, ¿no? A la plaza, porque ese era como la salida del domingo, de días especiales, o de pronto salir en la noche, y entonces te vas y a caminar un rato, a compartir, a tomarte un helado, bueno, qué sé yo, una nieve, dicen, ¿cierto? Y entonces caminas por ahí, y entonces uno veía como un convito, una galladita, un grupito de jóvenes, de niños, pues muy jovencitos, adolescentes y más pequeños, y veía uno que ellos, o sea, veía uno la reacción de ellos cuando veían personas al pasar, y ellos empezaban a decir cosas, ellos empezaban a gritar, ellos empezaban a burlarse. Si pasaban niñas por el frente de ellos les decían muchas cosas, como de alguna manera una forma de bullying, ¿sí? O a ver si se ruborizaban las niñas, en fin. Y uno veía ese comportamiento particular de este grupo de jovencitos, que uno se asombraba, porque ellos empezaban a decir cosas y uno decía, ¿qué es lo que están buscando? O a veces se podían expresar, uy, parecen unos payasos. A veces se podía pensar, ¿dónde están los papás que no les ponen freno a estos muchachitos? Bueno, en fin,
Decía, podía uno pensar muchas cosas porque su comportamiento no era el más correcto, ¿sí? Decían necedades, pero tenía todo tenía una finalidad y era llamar la atención. Querían llamar la atención y querían que si salían otros jovencitos o qué sé yo, se unieran y entonces como que les celebraran, como que los pusieran pues allí, como que ay, que tan bonitos por las necesidades que estaban haciendo. Para la vista de los adultos estos jovencitos se veían mal, pero curiosamente uno no veía a ninguno que se acercara a decir, o sea, váyanse para su casa o ver a sus papás que estuvieran ahí a sacarlos de esos grupos, nada de eso. Uno simplemente veía a estos niños diciendo cosas y a veces ya con el tiempo haciendo cosas incorrectas. Pero para ellos era muy emocionante, por decirlo así. Ellos se sentían súper grandes diciendo cosas que no son. Y entonces cuando escuchaba este pasaje, yo decía, wow, tremenda la comparación que Jesús hace de nosotros muchas veces, de verdad que sí. Porque muchas veces nosotros nos unimos con otras personas y negamos las cosas de Dios, hablamos mal de personas de la iglesia, de los mismos sacerdotes, hablamos, hacemos cosas que nada tienen que ver con nuestra fe, al contrario, desacreditamos de pronto los principios y los valores que la fe cristiana nos enseña. Entonces, uno queda asombrado de cómo, o sea, la percepción que nuestro Señor Jesús tiene de nosotros con todos los actos incorrectos que hacemos. De verdad que sí. O sea, y uno dice, no, pero es que yo no salgo a la plaza y me uno con otros. No, es que no necesitas salir a la plaza. En tu propia casa lo haces. Lo haces cuando tú dices cosas, cuando tú reaccionas de manera incorrecta, de tal manera que haces que las personas no se burlen, la verdad, se burlen de lo que tú estés diciendo y hablando, se burlen del testimonio que estás dando, porque son de verdad que dicen, ay, con esa boquita usted se supone que está rezando. Entonces son las cosas que uno dice, Dios mío santo, qué testimonio tan incorrecto estamos haciendo y diciendo. Y cuando nosotros pensamos así, no es simplemente, ay Señor, ayúdame a cambiar. No, o sea, una cosa es que Dios nos quiera ayudar, pero otra cosa es que yo sí me lo proponga. Porque una cosa es yo decir, ay Dios, ayúdame, yo me doy cuenta de un error. Dios mío, ayúdame a cambiar. Dios mío, no, yo tengo que arrepentirme. O sea, si la palabra de Dios me dice algo y yo me estoy dando cuenta de mis fallas, yo tengo que decir, perdóname, Dios mío, te he fallado. Yo pensé que este comportamiento no lo veías tú, pero lo estás viendo. O sea, tengamos vergüenza, aunque sea de lo que nosotros estamos haciendo. Y no solamente vergüenza delante del Padre, sino que sintamos el dolor, porque ese comportamiento significó un latigazo, significó un golpe para nuestro Señor Jesús en el tiempo de la pasión, porque esos son los pecados. Entonces que nos duela realmente esas cosas incorrectas que estamos haciendo, entonces que nos podamos arrepentir, y no solamente arrepentirnos, sino, Señor, renunciamos. O sea, ¿cómo es importante decir? Nos lo enseñaba un sacerdote, que en paz descanse, que debemos renunciar a esos comportamientos. O sea, yo tengo que determinarme y decirlo, yo renuncio a seguirme comportando de esta manera. Y ahí sí ya puedo decirle, Dios mío, ante este propósito que tengo de cambiar, ayúdame, Señor, porque tú conoces cuál es mi debilidad. La carne es débil, Señor, pero tú me puedes ayudar, porque en Cristo soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces ahí es cuando yo tengo que, ahí sí puedo pedirle ayuda al Señor, pero yo tengo que haberme arrepentido. Yo tengo que haber de verdad visto el pecado como Dios lo ve.
porque es que, sí, bueno, interesante, pero Señor, venga usted con, así como por obra de magia, por arte de magia, ven y transfórmame, pero si yo ni siquiera me he arrepentido y ni siquiera he renunciado a lo que estoy haciendo mal. ¿Cómo el Señor quiere cambiarnos en ese aspecto? Sí, mi propósito, es estar siempre en la presencia del enemigo, porque si yo no renuncio a mi pecado, es estar todavía con el enemigo en el corazón. Entonces, tengo mi corazón lleno de cosas incorrectas y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le pido al Señor que venga y me transforme sabiendo que no he sacado al enemigo. Yo no puedo hacer eso. Es parte de esa actitud infantil, porque cuando esos jóvenes están en la plaza, es una actitud infantil, es una actitud grosera, es una actitud donde se burlan de las cosas de Dios. Todo tiene un objetivo, y el objetivo es que las personas, o sea, otros jovencitos se acerquen a ellos, les aplaudan, les celebren. O sea, son como esos payasos que quieren tener el reconocimiento por sus bromas que están haciendo, y lo único que están haciendo es que esos que caen en esas redes pues se están alejando de Dios, y eso es lo que a veces nosotros hacemos, alejarnos de Dios por estar aplaudiendo las cosas del mundo. Estamos alejándonos de Dios porque nos agrada hacer lo incorrecto. De verdad que sí, porque eso fue lo que aprendimos durante muchos años. Puede ser que tú hoy digas ser hijo de Dios, pero una cosa es decirlo. Y eso para nosotros ha sido claro porque es parte de nuestro ministerio. Una cosa es decir que tú eres hijo de Dios. Otra cosa es muy, muy diferente el que tú vivas como un hijo de Dios. La diferencia es inmensa. La distancia es grandísima para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. Muchos dicen soy hijo de Dios, pero cabe plenamente la palabra que dice, muchos dicen Señor, Señor, pero desafortunadamente no serán salvos, no entrarán en el reino de los cielos. Solamente entran en el reino de los cielos los que viven como hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que viven como hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios Padre. Para eso necesitamos estar en conexión diaria con el Señor. Y como lo dicen varias partes de las Sagradas Escrituras, y constantemente están en oración. Y oración es hablar con Dios diariamente, todo el tiempo. Darnos cuenta que Dios está en todas partes, en todo sitio. No, es que si yo no voy a tal sitio, en tal lugar, y si yo no me pongo en tal posición, yo no puedo hablar con Dios. Dios mío santo, entonces, ¿cómo estamos delimitados para poder hablar con Dios? Si podemos hablar y estar pensando cosas del mundo, en cualquier momento del día, así debe ser mi relación con Dios, que en cualquier parte, en cualquier sitio, yo me relacione con Dios. Aquí lo dice Jesús. Él se da cuenta de cuando estamos actuando como niños, burlándonos de todas las cosas de Dios. Imagínense, Él se está dando cuenta. O sea que en todos lados yo tengo que mostrar cuál es mi cercanía con Dios y mi diálogo con Dios. Entonces necesitamos ser conscientes de ese comportamiento infantil que hemos tenido, porque es un comportamiento necio, es un comportamiento que no nos está llevando a ningún lado y que necesitamos modificar, realmente arrepintiéndonos, renunciando, para que de verdad seamos otras personas que valoremos las cosas de Dios, porque todo lo de Dios se demuestra por el comportamiento. Imagínense, las cosas de Dios se demuestran por el comportamiento, o sea, el vivir la presencia de Dios. Y fíjate que el hecho mismo de vivir esa presencia implica tener una actitud diferente frente a lo que el Señor nos está diciendo aquí, de ese comportamiento son niños necios. O sea, fíjate, la Biblia nos habla en un salmo que comeremos, viviremos, creo que está en Proverbios. Comeremos, viviremos, entonces ¿qué nos angustiamos? Y vivamos esta vida y gocemos esta vida, porque al fin de cuentas moriremos y no hay más después de esta vida. Entonces uno escucha constantemente los comentarios. Y esta vida es pasajera. Aquí o es condenación o es salvación.
Y es importante el hecho de saber que si esta vida es pasajera, entonces ¿cómo nos estamos formando para esa vida eterna? Y bien, esa comparación que el Señor nos hace tan sabiamente, porque Él trata de mostrarnos de muchas maneras, con su testimonio, con su... Mira como Él dice, inclusive mis frutos, ¿no? Mírenme, por los frutos que yo he dado, mírenme, si soy o no el Mesías. Con sus predicaciones, con su propio testimonio, con todo lo que Él nos enseña. ¿Sí? Él no escribió absolutamente nada, ¿sí? Pero escribe en cada uno de nuestros corazones las cosas. Él no hizo películas, ni hizo videos de YouTube como nosotros los hacemos. Él no hizo nada de eso, simplemente predicó, compartió en un pueblo, en un desierto, en unos terrenos áridos completamente, pero predicó. Y mira cómo, después de más de 2000 años, se está ahora difundiendo mucho este mensaje y todavía faltan muchas personas por recibir el mensaje. Y no tenían celulares. Y no tenían celulares, no los tenían. Imagínate, y como bien él dice al final del Evangelio, como miren mis frutos, mírenme, si soy o no soy el Mesías. Y si soy el Mesías, entonces obedézcanme. Déjense guiar por mí, déjense guiar, porque a veces nos volvemos necios, demasiado necios, y esa necedad hace que estemos simplemente comportándonos de acuerdo al príncipe de este mundo que es Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque necesariamente hacemos lo que Él nos dice, ¿sí? Estar criticando, juzgando, rechazando, y fácilmente empezamos a juzgar tantas cosas. Ayer tenemos un diálogo con mi esposa y bueno, mi familia, dialogamos un poco sobre todo lo que está en el mundo, lo que hay en el mundo, lo que ha habido en el mundo. Sí, desde la época de los sumerios, cuando empezó la humanidad prácticamente a congregarse como tal, a hacer comunidad, los sumerios, los asirios, en la época de la Mesopotamia, o sea, muchísimos años, miles, millones de años. Y había mucha maldad, muchísima maldad. Incluso nuestro Jesús nos habla de la época de Noé, que tomaban, bebían, igual que lo que dice ahí, tomaban, bebían, como que nada les era igual, y miren lo que pasó, vino ese diluvio impresionante. Y se acabó con todo en ese momento. O sea, un renacer. Hablábamos de los dinosaurios la otra vez y mirábamos todo lo que eran la época del Jurásico y antes del Jurásico, todo eso lo que habían antes. Era impresionante, una cosa atroz, ¿no? O sea, siempre ha habido cosas. Actualmente uno ve unas cosas, Dios mío, y cómo incluso, que no se conoce, incluso detrás de un rentar una casa. Ayer veíamos un programa impresionante de todo lo que se da detrás a los grandes magnates y todo lo que hay detrás de esa hipoteca que tú tienes de tu casita, ¿sí? De esa casa que tú compraste, de ese carro que tú compraste, todo lo que hay detrás de eso tú no te lo imaginas, son como unos tentáculos pendientes. Y sobre todo que nos decían en esa película, que fue real, no fue un documental, que lo hicieron película, pero decían de cómo las casas se las vendían a los latinos a unos precios exorbitantes, a unos intereses exorbitantes, carros se los vendían a los latinos a cosas exorbitantes. ¿Y por qué a los latinos? Porque era la necesidad de tener una casa como no la tuve, o tener un carro como no lo necesito y no lo tuve. Entonces no me compro solamente un carro sencillo, sino me compro un carro grandísimo, una camioneta grandísima, una troca como se dice allí en algunos países, unas casas descomunales, y pagando unos intereses, y trabajen 3 veces al día. 3 veces, o sea, en 3 trabajos al día, y no se vean con su familia. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay unas cosas impresionantes que se manejan. Lo que sucede, por ejemplo, con toda la parte genética, uno simplemente ve algunas noticias que son manejables, que nos lo pasan, pero en el trasfondo hay muchas cosas genéticas que están haciendo con respecto a la tecnología y la implantación de chips en el cuerpo humano, mejor dicho, una cantidad de cosas impresionantes. Pero aquí dice el Señor, más que estar que tú te pongas a ver eso, más que estar tú metido en ese mundo, dedícate a estar en lo mío, dedícate a estar en el mundo de Dios, en el mundo al cual tú y yo pertenecemos, que es muy diferente a todo lo que se observa en el mundo. El mundo caótico siempre va a estar en caos, el mundo siempre, porque en el mundo no hay paz, en el mundo siempre hay zozobra y angustia, y el único que trae la paz verdadera es Cristo Jesús. No hay nadie más, no hay nadie más. Dedícate a buscar de Dios, dedícate. A veces te angustias mucho porque tu esposo no cambia, ¿sí o no?
de verdad, y te estás pendiente porque él no cambia, porque él no hace, porque Que él no... porque se va a ir, que porque... Claro, y nace en una angustia impresionante y te invitamos, ven, crece espiritualmente, dedícate a lo tuyo. Y lo primero que nos dicen es, ¿usted sí cobra? ¿Cuánto cobra usted? Sí, es que es bien curioso. Más que estar pensando, venga, pues yo quiero crecer espiritualmente, lo primero es yo quiero saber si usted cobra o no cobra para poder ver si hago o no hago. Sí, no se interesan por su crecimiento espiritual, por tratar de sanar. Y más que estar buscando una restauración familiar, hay que buscar la restauración de mi corazón, de mi vida, de mi comunicación con Dios. Yo escucho constantemente por todo lado predicaciones de cómo mejorar la comunicación con la pareja y me dan una cantidad de elementos de que mejorar la comunicación con mi esposa. No puedo mejorar la comunicación con mi esposa si no tengo una buena comunicación con Dios. Dedícate a buscar de Dios y a tener una buena comunicación y así mejorará la comunicación con tus hijos, con tu esposa, con tu sociedad, con tus jefes, con todo el mundo. Pero dedícate a mejorar la comunicación con Dios. El mundo no te quiere, mi hermanito. El mundo te rechaza, tu esposo te rechaza, tu esposa te rechaza, tus hijos te rechazan. Dedícate a buscar de Dios y no seas necio. No seas necio como el niño que están diciendo aquí, sino seamos prudentes, sabios y entendidos. El Señor se está como contradiciendo, entonces dice que seamos como niños. Claro que sí, pero no como esos niños necios. De las plazas. Sí, de las plazas, de los que salen corriendo sin papás, sin ton ni son. Y es lo que hacen los que quieren. ¿Acaso tu hijo es así, es rebelde? Que no sabe ni qué hacer con tu hijo porque es súper rebelde. Es impresionante que los hijos dominan a los padres. ¿Por qué? Porque ustedes, como no tal vez tuvieron tantas heridas en el pasado, hacen que sus hijos... Ustedes les dan todo lo que, como yo no tuve eso, entonces yo lo voy a dar a mis hijos. Entonces, ¿por qué mis hijos no pueden disfrutar lo que yo no tuve? Vete con ese cuento a misa, mi hermanito. Vete con ese cuento a misa. Aprende a ser sabio, aprende a ser prudente, porque después vas a tener que recoger a esos niños con cucharita, mi hermano. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Después viene esos ayayay, como dice mi esposa, ¿sí? Vienen esas dificultades bien tremendas, porque no hemos sabido ser prudentes en educar a nuestros hijos y sobre todo porque nosotros hemos sido rebeldes y esa rebeldía se la transmitimos a nuestros hijos. Impresionante. Sí, Rafa, tremenda. Bueno, bendito sea mi Dios, espero que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Transmítelo, compártelo si sientes que alguien lo necesita. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Dios los bendiga.